Buenas inversores, nuevamente estamos con Miguel, nuestro contador, quien nos va a estar ayudando a saber temas impositivos, en este caso específicamente todos los plazos fijos. Así que bienvenido Miguel, muchas gracias como siempre. Bueno, mil gracias por la invitación, así que bueno, vamos a ir viendo este tema para sacarnos todas las dudas. Plazo fijo tradicional. ¿Qué impuestos Sí. paga, paga, no paga, informa, no informa? ¿Qué pasa? Bueno, acá hay que dividir dos temas importantes. Primero, ver el tema si están grabados o no, si pagan impuestos o no. Como siempre ya sabemos, ganancias y bienes personales son los impuestos anuales que se aplican para tipo de inversión, para inversiones. Entonces, ese es un tema. Por otro lado, ver el tema de cuándo se informa a la AFIP o no, el tema de cuánta plata invierto, qué movimientos y cómo se tiene que justificar. Entonces, son dos temas separados. Por un lado, impositivamente, todo lo que son los plazos fijos tradicionales está todo exento. O sea, uno no va a pagar impuestos porque la idea es fomentar este tipo de inversiones locales. Entonces, no paga ni ganancias por los rendimientos que uno tenga anualmente, ni tampoco bienes personales por la foto al 31 de diciembre de lo que uno pueda tener en su patrimonio. Perfecto, ok. Ahora, previo a justamente grabar el video, vos me habías comentado algo de que a partir de ciertos montos se empieza ya a informar a AFIP. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué significa? Sí, acá es importante, bueno, este era un monto que se elevó a partir del 2023, de 30.000 pasó a 90.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno, uno invierte en plazos fijos por montos encima de los 90.000 pesos, que en realidad tampoco es por el monto de inversión, sino que si uno hace movimientos, ya sea inversiones en plazos fijos como extracciones, depósitos, y todos esos movimientos suman y superan los 90.000 pesos mensuales, estos bancos o brokers locales van a empezar a informar a la FIP estos movimientos y uno va a tener que salir a justificar y decir, che, está bien, vos tenés eso en el banco o ese plazo fijo, ¿cómo se justifica? Entonces, ahí es importante entender que todo este tipo de inversiones, obviamente al hacerlo a través de estas entidades o todo esto que informan a la FIP, es con dinero blanco, o sea que esto se tiene que poder justificar de alguna manera, ya sea con recibo de sueldos, factura de monotributo, responsable inscripto, o bueno, simplemente porque uno recibió la plata de algún lado y que tenga algún papel que diga, che, lo saqué de acá, el origen de los fondos es esto, y se puede justificar de esta manera. Perfecto, entonces para las personas que nos estén viendo del otro lado, digamos, que sean monotributistas o que tengan su trabajo en relación de dependencia, un trabajo normal, que te pagan un sueldo, etcétera, no hay ningún problema, o sea, está todo justificado. Te pagan el sueldo, vos invertís de sueldo en plazo fijo, no hay problema, entonces así sería. Sí, exactamente, no hay ningún problema, pero también tengan en cuenta que, porque eso pasa mucho en Argentina, que uno a veces por ahí tiene un trabajo en relación de dependencia, pero gana una parte en blanco y una parte en negro. Entonces, obviamente, hay que tratar de manejar estas inversiones siempre con el dinero que uno pueda justificar, por más que por ahí, aparte de estar en relación de dependencia o ser monotributista, tenga otra parte de sus ingresos que sea en negro. Eso obviamente no lo recomiendo justificar porque todas estas cosas se cruzan, entonces, a ver, un mes no va a pasar nada, 2 meses no, pero en algún momento los números no van a cerrar y te puede llegar alguna notificación o intimación preguntándote que justifiques este origen de fondos. Entonces es importante eso, lo blanco con lo blanco y lo que es negro tratar de, o bueno, o hacer otra cosa o gastarlo o guardarlo en el colchón. Buenísimo, buenísimo, Miguel. Seguimos entonces y ahora pasamos del plazo fijo tradicional, el de toda la vida, el que tiene actualmente la tasa nominal anual del 75%, pasamos de ese al plazo fijo en dólares. ¿Plazo fijo en Sí. dólares es lo mismo, no es lo mismo? ¿Cómo es? Bueno, para lo que son los plazos fijos en dólares, para lo que es bienes personales, van a seguir estando exentos, al igual que el tradicional. Ahora, cuando hablamos de sus rendimientos, ahí sí están grabados para lo que es el impuesto a las ganancias. Genial. Y en este caso, con respecto a lo que nos comentabas recién, que nosotros, por ejemplo, si hacemos el plazo fijo en pesos, a partir de 90.000 pesos, tenemos que, bueno, empezar a... Bueno, puede que nos pidan Sí. la justificación. En este caso, con los dólares ocurre lo mismo, ¿no? O sea, yo, si no puedo comprar los $200 en el banco, como muchas personas no podemos hacerlo, en ese caso tenemos que justificar de qué otra forma conseguimos esos dólares, ¿correcto? Sí, exacto. Uno puede, a ver, también además de los $200, por ahí uno tiene pesos que están justificados. Con esos pesos va a un broker, compra el dólar MEP, con esos dólares los manda de vuelta a su caja de ahorro en dólares y hace los plazos fijos. Entonces, de esa manera también están justificados. Lo importante es el origen siempre. Esos primeros pesos con los cuales compraste esos dólares, de dónde vinieron, cómo se justifican. También uno puede haber tenido alguna operación, vendió un auto, vendió una propiedad, cobró el saldo en dólares, lo metió en el banco e hizo un plazo fijo. También puede ser de esa manera. O, bueno, cualquier otra cosa, herencia, la venta de algo,
También siempre y cuando tiene que haber algún papel, alguna justificación de decir de dónde vinieron. Espectacular, perfecto. Entonces pasemos a otro tipo de plazo fijo, que es también uno de los más conocidos, el plazo fijo UVA, este que sigue la inflación. ¿Cómo es el tema impositivo acá? Bueno, todo lo que son los plazos fijos con cláusula de ajuste, antes estaban grabados, pero con la última reforma pasaban a estar exentos tanto en ganancias como bienes personales. Es una duda que mucha gente tiene, pero bueno, la ventaja es que ahora tributan igual que, o sea, directamente están exentos como los plazos fijos tradicionales, así que eso es una buena noticia. Genial, genial. Seguimos entonces y ahora te quiero preguntar respecto a, supongamos que yo tengo una cuenta en el exterior, cualquier país, sea Uruguay, Estados Unidos, Chile, lo que fuere, y yo hago un depósito a plazo fijo, o sea, un plazo fijo común de toda la vida, ¿cómo tributa esto? Bueno, en ese caso, cuando una persona tiene una cuenta en el exterior, tiene fondos y por ahí quiere acceder a esta inversión que es muy tradicional, que son plazos fijos en el exterior, ahí va a estar directamente todo grabado, ya sea por la tenencia el 31 de diciembre de este plazo fijo, como así también los rendimientos durante el año en ganancias, va a estar todo grabado directamente, sin importar el país o el banco. Genial, Miguel, genial. Bien, inversores, recuerden dos cosas. Primero van a tener las redes sociales de Miguel por si quieren hacerle más consultas, algo que nos haya faltado preguntarle. Y también nos pueden dejar en los comentarios esas preguntas para próximos videos. Y ya que están ahí abajo, si les sirve este video y quieren más, denle me gusta si seguimos trayendo a Miguel al canal. Miguel, gracias como siempre por pasarte, te vamos a seguir molestando próximamente y recuerden que van a tener por la pantalla otros videos que hemos hecho con él respecto a temas impositivos para inversiones en Argentina. Gracias como siempre, Miguel, y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao, muy gracias.